Yo de todos modos, ahí está, ya estás grabando, Raquelín. Entonces voy a grabar yo también aquí, Sandra, ¿va? Y en este momento me enlazo por alguna de nuestras nuevas tecnologías, lo que sea, pero que se oiga muy bien, con Sandra Romandía, que está haciendo un trabajo junto con otras colegas muy importante, muy interesante, desafortunadamente muy oportuno porque sigue siendo vigente el tema de la violencia en contra de las mujeres y vamos a hablar de este podcast, Olvidadas, las muertas de Juárez. Cuéntame, Sandra Romandía, antes que nada, ¿cómo empezó la idea de hacer esto? Me imagino que de la inquietud y de la inconformidad, de la rabia también, de muchas cosas que han estado pasando desde hace tiempo en nuestro país y que ahora afortunadamente están teniendo más sonoridad. Pero cuéntanos un poco de tu camino para llegar a este punto. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación, Mariana. Pues mira, Olvidadas las muertas de Juárez, de la plataforma Podimo, nace en realidad en una versión en inglés de Ajá. manos de la periodista Mónica Ortiz y de Oz Boleshin. Ellos lo que hacen en esa concepción original de Olvidadas es hacer un recorrido, una recopilación y una investigación para entender qué fue lo que pasó en este episodio tan terrible y escalofriante que fue el de las asesinadas de Juárez, que como todos recordamos, pues empezó a principios de los 90, mediados, y todavía continuó años y una década más adelante, ¿no? Lo que hace Mónica en la versión original de este podcast, que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es adaptar esa investigación periodística, esas voces, esa recreación al idioma español, es hacer un camino y seguir, digamos, el camino tortuoso que fue en esos tiempos, pues investigar el fenómeno, entrevista a autoridades de Estados Unidos, de México, familiares de las víctimas, con testimonios muy dolorosos y muy oscuros, periodistas incluso que estuvieron en esa etapa escalofriante de Ciudad Juárez investigando, que fueron amenazados, y ellos mismos realizan su investigación y su narración. En esta ocasión, este podcast que estamos lanzando para el próximo 1 de marzo y en el marco además del Día de la Mujer, pues las voces que damos vida en español a esta historia somos mi colega Rosana Fuentes Berain y esta servidora. Rosana fue subdirectora de Reforma y de otros equipos de investigación en varios medios de México, y desde esa trinchera a ella le tocó directamente trabajar el tema de las muertas de Juárez, coordinando equipos de investigación en su momento. Entonces, para ella, que es una de las voces más importantes de este podcast, dividido en 10 episodios de 45 minutos, pues es muy vívido el tema porque lo siguió desde ese punto. En mi caso, bueno, yo soy una periodista de investigación, que he estado de cerca con todo el tema de feminicidios, con los movimientos actuales de mujeres, con esta efervescencia que hay ahora de otra nueva generación que está pidiendo justicia y que está tratando de evitar que episodios tan oscuros como el de Ciudad Juárez, de las muertas de Juárez, se estén repitiendo, aunque tristemente, como bien lo hemos dicho, pues parece a veces que es casi una calca, algo que ocurrió hace tantos años y lo vemos con sus características en diferentes puntos del país y de Latinoamérica actualmente. Claro, claro, es que es justo eso. Cuando sucedió esto eran las muertas de Juárez, era un fenómeno localizado, sin ser completamente revelado qué es lo que estaba pasando, pero las muertas, y ahora son las muertas de México. Claro que si nos extendemos más son las muertas de Latinoamérica, lo que tú quieras, pero este fenómeno se ha extendido a dimensiones indignantes, inimaginables, y que ya pasan por los terrenos urbanos y rurales. Ustedes se enfocaron en este específico fenómeno muy triste. Tú hablas de él en el pasado. Queremos decir que este asunto de las muertas de Juárez ya es algo que podemos decir que sucedió en el pasado. Bueno, el fenómeno, digamos, de las muertas de Juárez, como bien dices, llamó la atención y fue el foco centro incluso de prensa internacional
por lo escandaloso que era en una ciudad con esas características, por las propias rasgos de los asesinatos y sobre todo también por todas las teorías que empezaron a converger alrededor e hipótesis alrededor de ello, ¿no? Entonces, como sabemos, en algún momento se dijo que era un asesino serial, después se dio cuenta que había puros chivos expiatorios, después que era bandas de crimen organizado, después que era solo el contexto, después que era solo casualidad, y por eso es que se da a conocer esto. La verdad es que en Ciudad Juárez siguen matando mujeres con a lo mejor otras características, los asesinatos, y lo que es importante recalcar es que en este podcast de 10 episodios agregamos 2 bonus track. Uno de ellos habla precisamente de la particularidad en ciertas zonas del país en la actualidad. Es decir, Ya. cuando lo estábamos grabando, nos tratamos de traernos un poco el sentimiento de impotencia que queda al terminar de escuchar el podcast y el entendimiento, las conclusiones o la conciencia que se logra mover después de recorrer los 10 episodios para ver cómo en la actualidad está ocurriendo. Y cito yo un caso, por ejemplo, entrevistamos para el podcast a una madre de una jovencita en Ciudad Obregón, que es una ciudad en Sonora, en el norte del país, donde actualmente están desapareciendo por decenas las jovencitas, una Ah, ciudad que tiene solo 400,000 habitantes y una zona que está siendo controlada por el crimen organizado. Jovencitas con características similares, digamos, con ciertos patrones, de dónde iban, de dónde venían, qué camionetas se las lleva, etcétera. Un fenómeno terrible. Y lo que tratamos de explicar es eso, o sea, contamos una historia que es muy dolorosa, de una manera narrativamente muy sofisticada y que a la vez nos puede traer la rabia para entender que es algo que desgraciadamente sigue ocurriendo y que aparte está brotando en diferentes zonas del país. ¿cómo fue tu trabajo? ¿Cómo te fuiste moviendo para contactar a sobrevivientes, madres, familiares, autoridades? ¿Quiénes aparecen en esta serie de 10 episodios para darnos un cuadro, no sé si podemos decir completo o la verdad o simplemente el panorama que hasta el momento tenemos, pero cómo fue que se fueron como periodistas y como mujeres también? Eh, no es que quiera separar una de la otra, pero a veces es difícil porque hay trabas. ¿Cómo fue ese recorrido? Sí, mira, la versión original de Mónica Ortiz Uribe y de Oz Boloshin lo que hace es hacer una recopilación de entrevistas, por ejemplo, a autoridades de Estados Unidos que ya no están en su cargo, pero que recuerdan y que dan una visión fresca, digamos, ya con una perspectiva como mucho más novedosa. Y también se entrevistan a víctimas, a familiares de las víctimas, perdón. También hay voces de algunos investigadores, hay voces de autoridades mexicanas, hay voces de personas que defienden los derechos humanos, hay, en fin, lo que tiene el podcast es que convergen diferentes personajes para poder construir y entender la historia paso por paso, episodio por episodio. Rosana Fuentes y una servidora lo que hicimos fue investigar mucho el tema de las muertes asesinadas de Juárez, a pesar de que es un tema que en especial Rosana pues ya ha trabajado desde su momento y muy, muy de cerca. Y en mi caso lo que he tenido pues digamos oportunidad de indagar son temas de feminicidios, abuso hacia las mujeres, violencia de género, y también fue muchísima documentación, fue revisar muchísimo el contexto, fue estar preparadas para hacer estos bonus track, que era traernos todo ese dolor a la actualidad, poder documentar nuevas cifras y nuevos fenómenos de cómo está brotando en diferentes partes de México, para poder tener personajes específicos que nos cuenten historias particulares que finalmente son universales y que le dan un poco la relevancia o la fuerza de por qué tenemos que seguir escuchando estas historias y este tipo de historias y, como dice el título, no olvidarlas. Claro. Ahorita dijiste algo, dijiste entrevistando a víctimas y dijiste, no, perdón, a familiares de las víctimas, porque asumimos que las víctimas están todas muertas, pero mi pregunta es, ¿hay sobrevivientes? ¿Hay algún testimonio de alguna que estuvo a punto de ser asesinada o que vivió algo así y que puede reportar algún, no sé, modus operandi o algo así? Pues mira, lamentablemente en las historias de la actualidad, por ejemplo, este bonus track que te hablo, no hay ninguna sobreviviente, y lo más terrible es que
autoridad no tiene ni una narrativa de qué está pasando con ellas. En el caso de Ciudad Juárez ocurre lo mismo. La mayoría de los datos que se tienen ha sido por investigaciones tanto periodísticas como un poco lo que logró hacer en su momento Estados Unidos y lo que lograron hacer las autoridades mexicanas. No quisiera contar más detalles del podcast porque dentro de sí trae un poco de suspenso y misterio la trama, absolutamente dolorosa también, pero lo cierto es que los pocos o muchos datos con lo que se ha podido construir la narrativa de lo que pasó en Ciudad Juárez ha sido con investigaciones de todos los datos que aportaron familiares a los que tuvimos acceso también y van a poder escuchar en el podcast, así como otros activistas o personas mucho más ligadas a la sociedad civil, pero que definitivamente encontraron patrones muy escalofriantes y muy, muy escandalosos y hasta evidentes de cómo las historias estaban conectadas entre sí. Hay hombres trabajando en esta investigación, es decir, hay hombres indignados, independientemente que sean familiares o no, periodistas, colegas, fotógrafos, también involucrados con esta causa. Sí, claro, hay hombres, afortunadamente, los de el sexo opuesto también han estado en ese tipo de causas y lo digo con todas sus letras en la actualidad y también en este podcast y en estas historias. Tenemos voces de periodistas masculinos que incluso fueron amenazados mientras hacían sus investigaciones. Otros investigadores que también tenían que ver con derechos humanos y que dan voz a todo lo que ellos vivieron en su momento, que insisto, también platicarlo años después genera una sensación de distinta, un poquito más digerida y un poquito más madura quizá, ¿no? Sin este movimiento que genera la tensión del momento, ¿no? Entonces sí, tenemos voces de todo tipo e insisto, reconozco que en la actualidad y en ese momento hay periodistas, hombres y mujeres involucrados y muy, pero muy comprometidos en que este tipo de historias se den a conocer, por supuesto, para que haya justicia para las víctimas. Absolutamente, porque pueden pasar años, pero las familias, las mamás, los hermanos, los tíos, las tías, a ellos no les importa que esto haya pasado en los 90. Ellos siguen con un vacío y con un duelo y con una necesidad de explicación y justicia. Sandra Romandía, dinos cuándo, dónde y cómo podemos tener acceso a este trabajo de 10 capítulos que hicieron estas mujeres. Mira, pueden encontrarlo en la plataforma Podimo, pueden tener acceso en el website o en aplicaciones del teléfono a partir del 1 de marzo y con cierta periodicidad vamos a tener los demás episodios. El primer episodio va a ser gratuito para quienes nos puedan estar escuchando, pues pueden registrarse y pueden tener acceso a él. Y vamos a tener una presentación virtual el próximo 4 de marzo a las 12 del día, hora Ciudad de México. Perfecto. En todas las plataformas de Podimo, de sus redes sociales. Olvidadas, las muertas de Juárez, qué gran trabajo, qué importante, y qué importante es no olvidar a todas estas chicas, a todo este fenómeno, que no quede impune, que este escándalo no se quede solamente en un escándalo mediático, sino que se resuelvan cosas, que se acompañen a las familias. Yo creo que también esto le da una sensación de justicia, de acompañamiento a todas estas familias que por supuesto no olvidan. Gracias, Sandra, a ti y a todo tu equipo, una felicitación y cuentas con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Un placer platicar contigo. Muchísimas gracias, Mariana.